Y vamos a acabar con la exposición que empezamos la semana pasada, esas palabras que Jesús comienza a decir a sus discípulos después de que les ha dado el susto de anunciarles que hay uno que es un traidor y encima confirmar que hay otro que se llama Pedro y que se da la circunstancia de que lo va a negar antes de que amanezca. Y vamos a ir al capítulo 14 del Evangelio de Juan a partir del versículo 15. Juan 14, desde el versículo 15 en adelante, dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y lo dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. La semana pasada empezamos con una primera parte de la exposición que acabamos hoy y que está relacionada directamente con el shock, el impacto que provoca en los que están celebrando la última cena con Jesús cuando se enteran de que hay un traidor y encima, además de un traidor, hay otro discípulo que es Pedro, al que Jesús se identifica por nombre, que lo va a negar antes de que amanezca, antes de que cante el gallo. Y toda la parte de la semana pasada era una parte en la que Jesús deseaba conjurar el miedo, el temor que podían tener sus discípulos. Y ciertamente el sentimiento de temor y el sentimiento de miedo no es algo que se limite, lamentablemente, a los discípulos más cercanos de Jesús la noche de la última cena. El miedo y el temor es algo que está vinculado a la naturaleza humana y que seguramente empezó en el mismo momento que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido y se dieron cuenta de la situación en la que estaba y empezó el miedo y el temor y sigue hasta el día de hoy. Y la semana pasada vimos esa primera parte de esta porción de la conversación de Jesús con sus discípulos en la última noche que estuvo con ellos hablando del temor. Y ahora viene la segunda. ¿Y de qué habla la segunda? De la soledad. Y habla de la soledad para decir en 7 pasos, por decirlo de alguna manera, que no tenemos que sentirnos solos. Que de la misma manera que no hay razón para el miedo ni el temor, no hay razón para la soledad. Ahora, la soledad es un problema bastante mayor de lo que se pueda pensar. Yo no me he sentido solo nunca, ni siquiera cuando era niño. Ocasionalmente, en algún momento, me he podido sentir solo. Pero en términos generales he vivido solo durante casi la mayor parte de mi vida y por regla general no me he sentido solo. Ahora que estoy casado, muchísimo menos, claro. Y con parientes de mi mujer en casa ya ni les cuento. Pero en cualquiera de los casos, la soledad no es algo que a mí me afecte, pero reconozco que es algo que afecta a muchísima gente. ¿Saben ustedes cuántas personas viven solas en este país?
37 millones. El 29% de la población de este país es gente que vive en hogares totalmente solitarios, 29%. Si añaden ustedes, además, a la gente que vive en hogares donde a lo mejor no solo hay una persona, pero vive en la soledad en compañía, que muchas veces es peor que la soledad en solitario, realmente, simplemente en términos no espirituales, simplemente en términos sociales y humanos, la soledad es un gran problema en este país. Por cierto, no oigo a ningún político hablar de ella. Ellos no se deben de sentir muy solos o tienen algún tipo de entretenimiento. Pero la soledad es un gran problema. ¿Y saben ustedes cuál es la ciudad más solitaria de este país desde hace 3 años seguidos? La tienen aquí al lado, es Washington, D.C. Es la ciudad más solitaria de este país. De manera que, dado que estamos a no mucha distancia del año 2026, piensen que tenemos que hacer algo con la soledad de esa gran ciudad que está aquí al lado. Pero esta es la realidad. Hay una enorme soledad y, por supuesto, esos discípulos a los que Jesús acababa de decir que hay uno que me va a traicionar y aquí además Pedro me va a negar, aparte de miedo, tenían una inmensa sensación de soledad. Y en la exposición de hoy, hasta el final del capítulo 16, Jesús se va a enfrentar con ese sentimiento de soledad. Primero, afirmando que el Espíritu Santo estará con vosotros para siempre. Versículos 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El inicio de esta sección es un inicio muy sencillo. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré. Una cosa que vamos a ver a lo largo de toda esta sección es cómo Jesús en todo momento está diciendo: obedeced y despreocupaos de lo demás. Vivid como yo os digo que tenéis que vivir y no os preocupéis de nada más. Obedeced y sucederá esto, lo otro y lo demás allá. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y si lo hacéis, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra que aquí la versión Reina Valera traduce por consolador es una palabra que tiene un contenido muchísimo más amplio en griego que simplemente la idea de consuelo. La palabra es parakletos, que da lugar en español a paráclito, que es como si no dices nada, porque salgan ustedes a la calle y pregunten a alguien qué es un paráclito y se quedará pensando que es el último invento en inteligencia artificial o algo de este tipo. No tienen la menor idea, no tienen tampoco ninguna obligación de conocer el griego antiguo. Pero la palabra es una palabra con enorme contenido. Por supuesto, implica alguien que consuela. Pero fundamentalmente el contenido de la palabra es alguien al que puedes recurrir. De manera que yo rogaré al Padre para que tengáis alguien al que siempre vas a poder recurrir. Vas a poder recurrir si necesitas consuelo. Vas a poder recurrir si necesitas ayuda. Vas a poder recurrir si te parece que no hay manera de salir de los problemas en los que te encuentras. Vas a poder recurrir si estáis solos. Y ese personaje, ese Consolador, ese Paráclito, el Espíritu Santo, ese va a estar con vosotros para siempre. No es el abogado al que de pronto tienes un problema legal, telefoneas, haces un compromiso, una cita y vas a visitarle, te atiende media hora y, por supuesto, te cobra una barbaridad. Ni es el médico que en un momento te atiende porque tienes problemas con tus nervios, con tu dentadura o con tu lumbago. Es alguien que estará con vosotros para siempre. ¿Tenéis necesidad de consuelo? ¿Tenéis necesidad de ayuda? ¿Tenéis necesidad de alguien al que poder recurrir? Yo voy a hacer que el Padre os dé a ese, y ese va a estar con vosotros para siempre. Y ese es el Espíritu de verdad al que solamente vosotros tenéis acceso. El mundo no lo puede recibir, pero no lo puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce.
Si de pronto le preguntas a una persona sobre si tiene cerca al Espíritu Santo o al Paráclito o cosa parecida, ni lo ve ni lo conoce en términos generales. No sabe qué es eso del Espíritu, de verdad, no tiene la menor idea de cómo recurrir a él, ignora, por supuesto, que es algo que el Padre ha enviado porque se lo ha pedido el Hijo, pero lo que dice Jesús a continuación es tremendo. Hasta ahora, ese Espíritu Santo ha morado con vosotros. El Espíritu Santo se ha manifestado a lo largo de la historia. Como dice en Génesis 1, cuando Dios en el principio creaba los cielos y la tierra, el Espíritu Santo, como si fuera una especie de gran ave, aleteaba por encima de la superficie de las aguas. La palabra hebrea, como tuvimos ocasión de ver en el primer estudio de Génesis, hace referencia al mismo verbo de ese águila que empieza a mover las alas para descender sobre el nido donde están los aguiluchos y alimentarlos. Y Moisés empieza su relato de Génesis diciendo cuando todo era caos, la tierra era un vacío, la tierra era algo caótico y sin forma, sin embargo el Espíritu de Dios aleteaba por encima de la superficie de las aguas, buscando dar vida de la misma manera que el ave que trae hasta el nido, a donde están sus polluelos, alimento en el pico. Y Jesús dice, sí, hasta ahora el Espíritu Santo mora con vosotros, se ha manifestado en la historia, pero estará en vosotros, dentro de vosotros. Y si recuerdan ustedes el final de los evangelios, siempre hay una insistencia en ese espíritu que es la promesa que va a venir. Y en Hechos, cuando Jesús se despide de sus discípulos, les habla de cuál es la promesa del espíritu y cuando descienda, entonces, en vez de perder el tiempo pensando en la fecha del fin del mundo, no seáis majaderos escuchando a falsos profetas, entonces me seréis testigos hasta lo último de la tierra con ese espíritu que habrá descendido. No os sintáis solos, porque nunca vais a estar solos. Porque yo voy a enviar la promesa del Padre, que es el Espíritu de verdad. Y, lamentablemente, es cierto, el mundo no lo conoce, no lo ve, pero vosotros sabéis que se mueve entre vosotros. Y va a llegar un momento muy pronto en que estará dentro de vosotros. No estaréis solos. Segundo, y esto es muy importante, no os voy a dejar huérfanos. Cuando de pronto desaparece alguien muy importante en nuestras vidas, a veces puede ser el padre, puede ser la madre, nos podemos quedar literalmente huérfanos, hay una sensación de orfandad. Pero a veces la sensación de quedarse huérfanos no está relacionada literalmente con el padre o con la madre, está relacionada con seres muy importantes. Pierdes a un mentor, a un consejero, y de pronto dices, cuando se murió el hermano no sé qué, fue una sensación como si me hubiera quedado huérfano. Era la persona a la que podía recurrir para que me aconsejara, para que me enseñara, para que me orientara, para que me aclarara las ideas. De pronto se muere un amigo con el que has tenido una enorme cercanía y sientes no como si hubieras perdido un amigo, sino como si te hubieras quedado huérfano. Pierdes a veces a gente con la que ni siquiera tienes lazos de sangre y la sensación es de orfandad. Y sin duda la sensación que en ese momento tenían los discípulos de Jesús es nos estamos quedando huérfanos. Y encima aquí hay un traidor y además Pedro, que siempre ha sido un majadero, resulta que lo va a negar antes de que llegue la puesta del sol, de que llegue el amanecer. Y Jesús dice en los versículos del 18 en adelante, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. No temáis quedaros huérfanos, porque no os voy a dejar huérfanos. Es verdad que habrá un momento en que de pronto el mundo no me verá más. Durante aproximadamente 4 años y medio, han oído de mí. En algún momento ha habido quien me ha visto curar a un cojo de nacimiento, a un paralítico.
Hay quien me ha visto curar a un ciego de nacimiento. Hay quien me ha visto incluso levantar a alguien que estaba muerto y sacarlo del sepulcro. No me van a ver más, prácticamente en unas horas. Pero vosotros seguiréis viéndome. Y no solo eso, porque yo vivo, vosotros también vais a vivir. Y cuando eso suceda, os daréis cuenta, conoceréis, comprenderéis que yo estoy en mi Padre, pero también vosotros estáis en mí y yo en vosotros. No os vais a quedar huérfanos. Y aunque el mundo en el que vivimos es un mundo que no conoce a Jesús, y que por supuesto no lo ve, más allá de representaciones en el cine o en imágenes o cosa parecida, sin embargo vosotros me veréis. Y me veréis en vuestras vidas, porque yo vivo, y por eso también vosotros viviréis. Cualquier persona que hubiera estado ayer aquí, y en algún caso era gente que no era creyente, no tengo la menor duda de que al ver cómo actuaba la gente que estaba presente en esta iglesia, veía a Jesús. Y lo veía simplemente porque la gente que estaba aquí vivía como Él vivió. No nos quedamos huérfanos. Y en aquella noche terrible Jesús podía decir: el Espíritu Santo va a estar siempre con vosotros y yo no os dejo huérfanos, no quedáis abandonados, no estáis solos. Tercero, vais a ser amados y vais a ser objeto de manifestaciones. Versículo 21 y 22, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? De nuevo, obedeced. Obedeced, y aquel que manifieste su amor a través de la obediencia, que muestre que me ama, yo me manifestaré a él. Ahora, no piensen ustedes que de pronto uno obedece a Dios, uno de alguna manera muestra el amor y de pronto va un día por la calle y resulta que se le aparece Jesucristo y le pide fuego para encender un cigarrillo. Rechacen ese tipo de ideas, que son mágicas o quedan muy bien para una serie de televisión, pero no. Cuando efectivamente una persona obedece y manifiesta el amor que siente hacia Dios por la obediencia, Dios se le manifiesta en esta vida. Y se le manifiesta de las maneras más insólitas, más diversas, más numerosas y más hermosas. Lo que contaba Tanaka hace un rato es una de las muchísimas maneras en que nos encontramos con esa manifestación. A veces esa manifestación de Jesús en nuestra vida viene por la forma en que comprendemos que no estamos solos y tenemos hermanos. A veces viene por el hecho de que vivimos en una familia que constituye una auténtica bendición y a través de la cual vemos la manifestación de Dios. A veces viene por el hecho de cómo nos ayuda en las situaciones más difíciles de nuestra vida, pero las palabras de Jesús son claras. No tengáis temor. No tengáis temor y obedeced. Y el Espíritu Santo estará siempre con vosotros. Yo no os voy a dejar huérfanos y vais a ver manifestaciones mías a lo largo de vuestra existencia. Y yo tengo que decir que yo he visto tantas veces a Jesús manifestándose en mi existencia, no en cómo yo existía, sino en mi existencia, que no puedo negarlo de ninguna manera. Cuarto, moraréis conmigo y con el Padre. Versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Moraremos con vosotros. No vais a estar solos. Quizá tengas que vivir en un pequeño apartamento donde resulta que no hay nadie más.
Quizá en todas las escaleras del condominio no le importes un pimiento a nadie. Quizá de manera aparentemente humana, nadie viva contigo. Pero si efectivamente eres alguien obediente a mi palabra, mi Padre y yo moraremos contigo. Y a lo largo de mi vida yo he tenido que ver en docenas de ocasiones cómo la gente que vivía en situaciones más solitarias y en situaciones muchas veces más abandonadas y más desposeídas, era obvio y evidente cuando uno entraba en su casa que el Señor y su Padre moraba con él. Cuando yo era un jovencito que se había convertido hacía apenas unos meses, el grupo de jóvenes de mi iglesia, que era un grupo bastante entusiasta, ¿no?, de jovencitos, se dedicaba a hacer cosas buenas. Ahora lo pienso con la distancia de tiempo y casi me parece que no era realidad. Había un sábado, por ejemplo, por la tarde, que íbamos a visitar un hogar de ancianas. Era un hogar evangélico de ancianas, ancianas que no tenían familiares, no tenían a nadie. Estaban en un hogar donde las cuidaban muy bien y una vez al mes íbamos a visitarlas. Nos quedábamos un rato con ellas, cantábamos himnos, charlábamos, a lo mejor tomábamos un café, orábamos. Las mujeres se quedaban contentísimas después de que habíamos aparecido por ahí. A veces íbamos a visitar enfermos. Y alguno de los enfermos era gente que estaba en una situación realmente difícil. Recuerdo el caso de uno que tenía una enfermedad degenerativa, vivía en una casa de 2 plantas y estaba recluido para siempre hasta que se muriera en el piso de arriba, porque era imposible que descendiera las escaleras. Y se pasaba el tiempo entre la cama y una silla de ruedas. Se llamaba Pepe Rojo. Pepe se pasaba la mayor parte del tiempo solo. Su esposa pasaba tiempo en casa, pero también tenía que salir a atender tareas. Tenía un hijo y el hijo trabajaba, supongo que lo veía por la noche. Y sin embargo, era una persona que nadie podía dudar de que el padre y el hijo moraban con él. Cuando llegábamos el grupo de adolescentes, y yo creo que de todo el grupo, yo no sé si alguno de nosotros tenía más de 20 años, yo no. Yo creo que tenía todavía 18, 19. El hombre empezaba a hablar con nosotros y nosotros, que se supone que íbamos a consolarlo y animarlo, salíamos consolados y animados de su casa. Y entonces veías a aquel hombrecillo sentado en la silla de ruedas el día que se había levantado, el día que no se levantaba estaba en la cama, pero nos atendía igual, con un estado de ánimo, con un vigor, con una fuerza, que los que nos íbamos edificados eran los que íbamos a consolar. Recuerdo incluso en una ocasión que uno de los chicos, cuando bajábamos las escaleras para salir a la calle, dijo: pues, si es que al final los que salimos animados somos nosotros. Y era verdad. Y efectivamente la promesa de Jesús es muy clara. Vendremos a Él y haremos morada con Él. No hay necesidad de sentirse solo, ni siquiera cuando objetivamente uno esté solo, porque el Padre y el Hijo desean morar con nosotros, incluso aunque estemos en soledad. Quinto, recibiréis la guía del Espíritu Santo. Versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No estéis ni intimidados ni solos, no sabiendo lo que vais a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Paráclito, aquel que yo os voy a enviar, ese os va a enseñar todo. Y por supuesto, lo va a enseñar a través de su palabra. Es decir, que nadie piense que la enseñanza del Espíritu Santo es que de pronto, en el siglo XIII, a un monje se le ocurrió que había 7 sacramentos. El siglo anterior había 20, pero el siglo XIII había 7, y entonces esa es la manifestación del Espíritu Santo 13 siglos después de que se terminara la redacción de la Biblia. No, el Espíritu Santo os va a guiar.
os va a recordar, os va a enseñar todo. No estéis preocupados. No estéis con una sensación de temor, no estéis con una sensación de soledad. No estéis pensando que no vais a saber encontrar la salida. No penséis que no vais a tener una regla para vuestras vidas, una guía para vuestras existencias, porque vais a recibir la guía del Espíritu Santo, que no es que de pronto un día vas tranquilamente a comerte un donut y de pronto te da un sobresalto y entonces ves las cosas claras. Puede que suceda alguna vez. No creo yo que comer donuts necesariamente sea algo opuesto a la guía del Espíritu Santo, pero no es el método habitual. El Espíritu Santo que ha inspirado las Escrituras, el Espíritu Santo os va a recordar todo y a enseñar todo lo que necesitéis. Sexto, y esto es muy importante, tendréis paz. Versículos del 27 al 29 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. En este mundo vais a tener una paz que el mundo ni la da ni la conoce. Y esa es una paz que solamente conocen aquellas personas que realmente en algún momento han entregado su vida a Jesús. A finales del siglo XVIII, un misionero anglicano que no se había convertido ni cosa parecida, a pesar de lo cual lo habían ordenado como pastor en Inglaterra, había venido a América, había trabajado como misionero, fue un desastre como una cosa y como la otra. El hecho de que alguien te ordene como clérigo no significa que has nacido de nuevo, ni que te has convertido, ni que has conocido al Señor. En el viaje en el que venía a Estados Unidos, en medio del viaje, en medio del Atlántico, se desató una tormenta. Si alguno piensa que las turbulencias de los aviones son desagradables, y lo son, y pueden serlo mucho, imagínense lo que es cruzar en un barco de madera el Atlántico y que en el Atlántico Norte se produzca una tormenta. Y el barco empieza a dar bandazos hacia arriba y hacia abajo, y tú estás viendo que el barco se hunde y por supuesto te vas a morir porque no te va a recoger nadie en medio del Atlántico a finales del siglo XVIII. Y mientras este hombre, absolutamente horrorizado por lo que estaba viviendo, estaba pensando cómo iban a salir de aquello, como la mayoría de la gente que iba en el dichoso barco, había un pequeño grupo de emigrantes del centro de Europa, de Moravia, que estaban cantando himnos. No es que no sintieran cómo el barco se movía arriba y abajo, claro que lo sentían, como todo el mundo. No es que la situación no fuera preocupante, vaya si era preocupante. Pero tenían esa paz que solo Dios puede dar. Y aquel hombre quedó totalmente impresionado por los hermanos moravos, que mientras todo el mundo no sabía qué hacer, algunos se hubieran tirado por la borda del barco si con eso se hubieran tranquilizado, estaban cantando himnos al Señor en medio de la tempestad. El hombre llegó hasta aquí, hasta lo que luego sería Estados Unidos, pero que entonces eran solo las colonias inglesas de América del Norte, las Indias Occidentales, como las llamaban. Y fue un desastre. Era un personaje que podía más o menos conocer la teología y haberse graduado, pero nunca se había convertido, nunca se había entregado al Señor. Nunca había recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y fue un desastre espiritualmente. Además, no tenía dotes diplomáticas para engañar a las ovejas de la congregación, o sea que realmente fue una calamidad. Y decidió volver a Inglaterra. Y volvió con un sentimiento de profundo fracaso. ¿Qué había sucedido? Que no había conocido la paz, que su ministerio había sido un desastre, que no había obtenido ningún tipo de fruto. Y encima había algunas experiencias como la de aquella tormenta terrible. Regresó a su Inglaterra natal. Y un día, en Londres,
se acordó de aquel grupito de hermanos moravos que mientras había una terrible tormenta en el Atlántico Norte cantaban himnos al Señor. Y decidió ir a una de sus iglesias. Y una tarde, que él, que era un hombre meticuloso, apuntaba siempre en su diario, se sentó en un banco de la iglesia a ver cómo era aquella gente cuando no había tormenta. Y el predicador empezó a hablar de la carta a los romanos. Y empezó a hablar de cómo todos somos pecadores, de cómo ninguno de nosotros podemos pretender comprar la salvación o ganarla con nuestras buenas obras, con ceremonias, con ritos, y cómo la única confianza que tiene el ser humano de recibir paz con Dios y de recibir el perdón de sus pecados está en aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Y aquel hombre, por primera vez en su vida, comprendió lo que era el Evangelio. Y dejaría anotado en su diario el día, la hora y el minuto, porque se había fijado en el reloj de la congregación, en que decidió convertirse y entregarse a Jesús. Y lo anotó como el día de su conversión. Aquel hombre se llamaba John Wesley. Y durante los años que le quedaron de vida, decenas de miles de personas a uno y otro lado del Atlántico conocieron a Jesús gracias a sus predicaciones. Era un hombre que decía que si en el momento de la muerte encontraban que tenía 5 libras, lo podían llamar ladrón, porque no tenía ningún interés en lo material. Era un hombre que decía que si supiera que ese día iba a morir, iría a predicar exactamente a los mismos sitios donde tenía decidido predicar. Y era un hombre que decía que no le importaba la iglesia a la que pudieras ir, siempre que se predicara la cruz del Calvario. Esto es lo que aparece aquí. La paz que Jesús deja no la da como el mundo. Cada vez que yo oigo hablar de paz y de planes de paz, me pongo a temblar. Porque los planes de paz que veo en el mundo siempre pasan sobre el despojo, el derramamiento de sangre y el expolio de los inocentes. Y después le ponen un lacito colorado encima y te dicen que han conseguido la paz. Y Jesús dice, no, mi paz no es como la que el mundo da. Es una paz que además el mundo ni conoce ni comprende. Y aquel hombre que se llamaba John Wesley y que tenía un futuro que él ni se imaginaba al servicio de Dios, fue un hombre que aquel día vio la paz que el mundo no da en un grupo de creyentes tan sencillos y tan anónimos que ni siquiera sabemos cómo se llamaban, pero que seguro que tienen un lugar en el reino. Tendremos paz. Séptimo, incluso ante el mismo diablo no estamos desasistidos y por el contrario podemos seguir caminando. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El final de esta parte de la conversación de Jesús con los discípulos es verdaderamente tremenda. Les ha dicho en los minutos anteriores que no tengan miedo. Y ahora les dice, no estaréis solos. El Espíritu Santo va a estar siempre con vosotros. Yo no os voy a dejar huérfanos. Recibiréis el amor de otras personas y yo me manifestaré a vosotros. Moraréis conmigo y con el Padre. Cuando necesitéis guía, el Espíritu Santo os recordará las cosas, os enseñará todo lo necesario y no os va a dejar sin guía. Tendréis una paz que el mundo no conoce, no tiene ni idea de lo que es sentir esa paz. E incluso
cuando parece que el príncipe de este mundo, el diablo, está prevaleciendo, simplemente es que está a punto de su mayor y más fundamental derrota. Como dicen algunos, cuanto más oscura es la noche, es que más se acerca el amanecer del nuevo día. Y Jesús podía decir en ese momento: viene el príncipe de este mundo. Se va a manifestar de una manera terrible, pero no tiene nada que hacer conmigo. Y actuando así contra mí, lo único que va a conseguir es que el mundo conozca que yo amo al Padre y que, como el Padre me mandó, así hago. Y no os quedéis aquí sentados, que hay que hacer más cosas esta noche. Fíjense en el final de este capítulo 14. Levantaos, vámonos de aquí. A mí me encanta ese final del capítulo 14, porque después de que Jesús ha dado garantía de que no tenemos que tener temor en este mundo, aunque nos enfrentemos con lo más difícil, y después de darnos garantía de que no vamos a estar solos, de que siempre vamos a tener al Espíritu Santo para acudir a Él y que siempre estará con nosotros, de que no nos quedamos huérfanos, de que veremos a Jesús manifestarse a lo largo de nuestra vida, de que moraremos con el Padre y con el Hijo, de que recibiremos la guía del Espíritu Santo y de que tendremos paz. Parece que Jesús dice: vale, y ahora no te me duermas, O sea, no te me quedes aquí ahora extasiado con todas las bendiciones que puedes recibir, porque tenemos que seguir caminando. La vida cristiana es un camino, no es algo estático. Si ustedes recuerdan, los que asistieron a los estudios del libro de los Hechos, si ustedes recuerdan, los cristianos no tenían un nombre que los definiera. Los empezaron a llamar cristianos los paganos, porque estos siempre están dando la lata y son unos pesados y molestan hablando de un tal Cristo, y los llamaron cristianos, los paganos. Ellos hablaban del camino. Y continuamente se preguntan: ¿desde cuándo estás en el camino? ¿Cuándo conociste el camino? ¿Cómo sigues este camino? Porque la vida cristiana es un camino. Es un camino en el que tenemos que ir avanzando todos los días. Hay días que avanzamos y nos parece que avanzamos mucho. Hay días que damos un paso. Hay otros días en que desgraciadamente retrocedemos. Pero si retrocedemos, que sea para cobrar impulso y avanzar mucho más la siguiente vez. Y después de que Jesús les ha dicho todo esto a sus discípulos, y quizá los discípulos estaban más tranquilos, ¿no? Parece que al final la cosa no es tan grave. Hay un traidor, Pedro es un imbécil, eso ya lo sabemos, pero vamos, esto no viene ahora solo. En fin, estábamos con una cierta angustia y ahora, en fin, uno quiere quedarse tranquilo aquí, charlando un poco más, disfrutando un poco más de los restos de la cena y, en fin, disfrutando del buen tiempo. Jesús nos dice: no. Vuestra misión no es quedaros parados. Vuestra misión no es deteneros. Vuestra misión no es sentirnos llenos de satisfacción para no hacer nada. Nuestra misión es seguir caminando. Levantarnos y seguir caminando hasta que lleguemos a la casa del Padre. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por un día tan maravilloso como el de hoy. Te damos gracias por este primer día de la semana. Te damos gracias porque es un día muy bonito, porque la luz del sol entra por esas ventanas, porque podemos ver un cielo azul, porque vemos la belleza de la naturaleza que tú has creado en el día de hoy. Te damos gracias por todo eso. Te damos muchas gracias porque estamos reunidos aquí y hemos podido alabarte de todo corazón. Podemos elevar hacia ti las oraciones hacia el trono de gracia, porque podemos escuchar tu palabra y ahondar en la Biblia, Señor, y ver todas tus bendiciones. Queremos pedirte hoy de manera especial que nos podamos levantar y avanzar en el camino en esta semana que comienza hoy. Padre, que en todo momento podamos sentir que no tenemos razones para tener miedo, que no estamos huérfanos, que no estamos solos, que por el contrario, tu Espíritu mora con nosotros y está dentro de nosotros,
que tanto tú como tu Hijo deseáis morar en nosotros cada vez más y que tenemos un acceso maravilloso a la enseñanza del Espíritu Santo y también a una paz que el mundo no puede entender, porque nadie puede dar una paz como la que da Jesús. Te damos muchas gracias por todo ello, por todos los momentos de dicha, de felicidad, de alegría que nos das continuamente y que lo haces de una manera tan generosa y tan hermosa. Cuida de nosotros y de los nuestros en esta semana que empieza hoy. Te lo pedimos todo ello con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.